Bienvenidos a todos el día de hoy en nuestro webinar sobre este tema tan delicioso de agilismo, en donde algunas organizaciones ya hace muchos años empezaron a adoptarla, otras están haciendo sus primeros pinitos y algunas están con el reto. Así que para cualquiera de ustedes que esté en este proceso de disfrutar y de poder beneficiarse de las prácticas del agilismo, bienvenidos a todos nuestros clientes, amigos, a los que ya nos han acompañado por años y a quienes están empezando por primera vez a tener contacto con nosotros. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a acompañar para tener este conversatorio. Les quiero presentar en primer lugar a nuestro compañero Juan Manuel Molineros. Juan Manuel está hace muchos años, más de 10 años en la organización, en Processix. Él es ingeniero de sistemas, tiene posgrados en gerencia de proyectos, está certificado como Professional Scrum Master y Professional Agile Coach, Professional Agile Consultant, Trainer, oficial de Scrum Manager, evaluador de Scrum Level, de Kanban, también certificado como Management 3.0 y UNFIX, entre otras certificaciones. O sea, que tiene un gran conocimiento y además una gran experiencia aplicando todo esto y apoyando a nuestros clientes a hacer la vida más fácil, más productiva, más rentable, gracias a estas buenas prácticas. Juanma tiene más de 8 años como consultor en temas relacionados en ingeniería de software y de alta madurez. También es profe universitario de la maestría de ingeniería de software de la Universidad Javeriana. Pueden identificar que vive por allá por los lados del Valle, ¿ve? Y tiene más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico. Muy bien, bienvenido Juanma, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Clara, y bienvenidos a todos. También quiero presentarles a nuestro compañero Giovanni Moreno. Giovanni es ingeniero de telecomunicaciones, tiene posgrados en gerencia de proyectos y alta gerencia y también tiene otra cantidad de certificaciones en el tema ágil. Es Scrum Master, Agile Consultant, Trainer oficial de Scrum Manager, evaluador de Scrum Level, de Kanban. También está certificado como Management 3.0 y viene también con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico y más de 5 en los temas de transformación ágil. También es un placer tenerte con nosotros hoy, Giovanni. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Clara, de audiencia. Muy bien, excelente. Entonces, habiendo conocido ya pues toda la experiencia y conocimientos de nuestros invitados de hoy, los dejo para que empecemos. Y quiero, porfis, pones la presentación. Y en este conversatorio quisiera hacerles algunas preguntas. Quisiera empezar preguntándoles, chicos, pues hay muchos desafíos que enfrentan las organizaciones cuando quieren embarcarse en transformaciones ágiles. Ustedes tienen muchos años de experiencia ayudando a las empresas y ya conocen cuáles son esos retos principales que tienen las empresas. Entonces me gustaría que empezáramos y ustedes nos comparten de qué se tratan esos desafíos y retos que comúnmente se enfrentan las empresas cuando están adoptando todos los temas de agilismo. Sí, bueno, mira, los primeros retos que nosotros como compañía o a toda la audiencia, si nos podemos encontrar, entre los primeros se encuentra la cultura organizacional. Sí, esa cultura organizacional que contiene todas las costumbres, toda esa forma de comportarnos, ¿no?, dentro de una compañía, dentro de los equipos de trabajo, sí, esa forma de comportarnos como personas, ¿ya? Y adicionalmente se encuentran los clientes, ¿sí? Esos clientes van impregnando parte de su cultura en el día a día de nosotros como compañía. Ya esos son, digamos, de los diferentes retos que podemos nosotros tener, ¿sí?, o presentar o vivenciar mientras estamos implementando la agilidad o la transformación ágil. Adicionalmente, tenemos algo muy importante que es ese apoyo de la alta y de la mediana gerencia, ¿ya? Porque en algunas ocasiones tú te puedes encontrar que la alta gerencia apoya, ¿sí?, toda la implementación. Sin embargo, la mediana gerencia, que esos son los líderes de esos equipos, pueden presentar cierta resistencia al cambio, ¿ya?
Y como ellos, digamos, son los que están impactando directamente a los equipos de trabajo, pues nos pueden presentar cierta dificultad durante esa implementación, ¿ya? Nosotros, adicionalmente, podemos vivenciar cuando estamos iniciando la implementación, por ejemplo, de prácticas como Scrum, ya que tenemos, como nos muestra la imagen, eh, los roles bien identificados, ¿sí? Tenemos unos artefactos identificados y estamos empezando a implementar todas estas dinámicas del día a día de Scrum, por ejemplo. Sin embargo, en ocasiones obviamos, ¿sí? En ocasiones obviamos lo que es muy importante, que son esos valores, que son los que nos encontramos, digamos, como en la parte de abajo de ese iceberg, y que esos valores específicamente son los que nos invitan a esa inspección y a esa adaptación. Voy a poner un ejemplo de cómo nosotros podemos ir implementando, ¿sí? De una manera un poco más práctica la agilidad en las organizaciones. Podemos, por ejemplo, tomar un proyecto pequeño que genere, digamos, un mínimo impacto, ¿sí? Un mínimo impacto al cliente, un mínimo impacto a la organización, y lo tomamos como una experimentación o como un laboratorio, ¿ya? Entonces, ese va a ser como nuestra mini hipótesis, ¿sí? Para poder llegar a un punto en el cual podemos llegar a implementarlo, ¿sí? Y lo más importante, digamos, de esta implementación de esa mini hipótesis que nos va a generar unas entregas tempranas, lo más importante de esto es llegar a un punto de inspección y adaptación, ¿sí? Y mantener esa inspección y adaptación en el tiempo. Y entonces estas implementaciones, ¿sí? Y estas identificaciones que tengamos para mejorar dentro de esta hipótesis que estamos vivenciando, es lo que nosotros vamos a ir extendiendo a nivel organizacional, ¿sí? Listo. Juan, no sé si tú tengas Muchas gracias, algo Giovanni. adicional. Ujú. Claro, cuéntanos, Sí, Giovanni, ¿qué nos puedes adicionar? Gracias. bueno, a ver, dentro de eso que nos planteabas, Clara, como pregunta, como esas dudas que siempre surgen digamos, en las diferentes empresas, organizaciones, equipos, eh, a ver, muchas veces nos vemos identificados justamente con ese iceberg que estamos viendo ahí en la presentación, y nos preocupamos un poco más ¿cierto? Como por tener el Scrum Master, el Product Owner, el backlog, el Sprint Backlog, que cuáles son los eventos y hay que hacerlos a la perfección y que son de 15 minutos, que son de 2 horas. Y estamos muy preocupados por eso, que es importante, pero realmente hay algo que es más importante, que es lo que a veces no vemos, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos, me incluyo ahí dentro de organizaciones de consultoría, donde nos preocupamos como por ver todo eso que está en los libros, en la guía Scrum y todo esto, y decir, bueno, ¿cómo hago para tener todos esos roles dentro de mi organización? ¿Cómo hago para experimentar con eso? Pero lo que a veces no vemos es lo que está justamente debajo, y es cuál es la cultura de mi organización para adoptar esto. Mi organización tiene unos clientes, digamos, o un entorno externo que me permite que todo se siga así al pie de la letra. Y entonces descuidamos eso y queremos forzar muchas veces, que es un desafío grandísimo, y es forzar muchas veces a que tiene que ser Scrum, ¿cierto? Y quizás nos perdemos de vista que hay temas de Lean, de Kanban, de Crystal, Stream Programming, un montón de cosas que quizás pueden ser más adaptativas a nuestro contexto. Y ahí, digamos que es lo que nosotros denominamos como estar en la búsqueda de esa receta perfecta, ¿no? Y creo que con quienes he podido trabajar, que veo muchos por aquí conectados, por cierto, saben que uno de mis frases, y eso pues no me lo inventé yo, simplemente es algo que uno va encontrando en el camino, es receta perfecta para ingeniería de software no hay, y mucho menos cuando estamos conversando que básicamente tenemos diferentes organizaciones y cada organización es un organismo vivo, un sistema, y ese sistema está sujeto a variables internas y variables externas que lo que hacen es impactar de una u otra forma y llevarnos a una continua, como decía yo ahí, el tema de una continua inspección, adaptación. Entonces, no está mal que cuando yo trato de implementar algunas cosas que son del libro, pues a veces no me van a salir, ¿ya? Y por eso, y ahí entra otro desafío que es la famosa frustración, como ese
ese momento de quiebre que tienen las organizaciones y los equipos y los Scrum Master, como de que, ¿por qué no me sales? Y ahí en el libro dice que esa es la receta que funciona, y ¿por qué en mi organización no funciona? Y es porque, a ver, mi organización se comporta, digo yo, y los que me conocen saben que utilizo mucho esas analogías. Yo soy apasionadísimo por los bonsáis, tengo varios acá en mi casa, los trabajo. No es lo mismo, y voy a hacer esa analogía, de traerme un árbol, ¿cierto? Un arbolito, una plántula, que está acostumbrada, por ejemplo, en Japón o en Estados Unidos a tener estaciones y que el árbol duerme en invierno, ¿ya? O sea que para su proceso de desarrollo, a tenerlo en un ambiente como Colombia, ¿cierto? Especialmente yo que estoy acá en Cali, que es un ambiente supremamente húmedo, tropical, todo el tiempo hay sol, de pronto hay temporadas de lluvia, pero es muy diferente la forma en la que yo tengo que trabajar, lo que tengo que abonar, lo que tengo que estructurarlo, que puedo hacer los cortes. Allá tienen que esperar unas temporadas para hacerlo. Y es lo mismo, y me traigo esa analogía a las organizaciones. Hay veces que la organización, y esto es como traer el arbolito que está acostumbrado a estaciones en un ambiente tropical, y que le vamos a hacer lo mismo que dicen los libros de los maestros japoneses, hacer lo mismo acá. No, acá no se puede. Aquí hay que hacer otro proceso diferente, porque acá no hay estaciones. Entonces, a ese, digamos que es el punto que yo, digamos, yo fío que muchas veces queremos esa receta perfecta y no vemos la organización como un gran sistema, un sistema que está expuesto a diferentes variables, y que ahí es donde nuestra invitación justamente en este webinar es como que hagamos como, así como hablamos de retrospectivas en cada sprint, hagamos una retrospectiva, incluso en algunos casos una introspectiva de mi organización. ¿Será que mi organización sí necesita hacer esa actividad específica que dice en el libro, o será que mejor la tengo que adaptar para que funcione mejor y sacarle el mayor potencial? ¿Ya? Y ahí es donde nosotros siempre decimos que para todos estos desafíos es siempre bienvenido, lo que decía Giovanni, es la experimentación. O sea, tampoco vamos a ponernos a jugar con todos los proyectos de la empresa, pero sí con algunos que tengan algunas variables controladas, donde nosotros podemos hacer esas adaptaciones y podemos encontrar diferentes esquemas de trabajo que nos potencien más la agilidad. Entiéndase la agilidad como un tema que se fundamenta en los principios, los 12 principios que están en el manifiesto, y digamos todo el manifiesto como tal, ¿ya? Entonces uno, cuando va y mira esos principios, los apropia y dice, hombre, sí, chévere hacer un sprint planning, pero es que en mi organización ese sprint planning de pronto como que no cuadra y de pronto necesito hacer algo más, o muy chévere utilizar historias de usuario, pero es que historias de usuario para mí no, y hay veces nos encontramos con ese gran desafío, es que tiene que ser historias de usuario, porque si no, no es ágil. No sé, o sea, yo voy a la guía de Scrum y me la repaso y me la repaso y me la repaso, y digo, ¿dónde dice ahí que hay que usar historias de usuario? Ah, que es la más popular forma de escritura de esa información que nos da el cliente para construir una solución. Es cierto, pero eso de stream programming, me lo traigo para acá, me funciona, sí, listo, sigo con él. O sea, como decía John, hipótesis, ¿cierto? La reconfirmo y avanzo, y avanzo, y avanzo. Si no, pues tendré que pivotear hacia otro costado para trabajar. Entonces, es también ver que las organizaciones tienen un paradigma cultural, y era mucho lo que mencionaba Giovanni, es cómo hacemos que mi organización trabaje esa parte de abajo del iceberg, ¿cierto? Donde empiezo a mirar el tema de un poco más jerarquizada, donde hay menos autonomía de los equipos, y cómo voy haciendo esa transición paulatina hacia unos equipos mucho más autónomos, ¿no? Donde toman decisiones, donde no están supeditados y dependientes a que el líder siempre tome la decisión por él. Entonces, ahí se trabajan, y yo no sé si quieres ilustrar algo ahí adicional, sí. Temas de management 3.0, Kanban, un montón. Exacto. No sé sí, si quieres agregar. Correcto. Mira, digamos ahí para dar un poco de conclusión a esta parte también, las organizaciones, hay varias organizaciones hoy en día que aún tienen un comportamiento tipo Management 2.0, en el cual, digamos, digamos a las personas, los equipos de trabajo, los proyectos, ¿sí? Todo funciona como si fueran unas máquinas en las cuales, digamos, yo simplemente intercambio las piezas
de acuerdo a cómo voy necesitando. Sí, el propósito es viajar o ir, digamos, haciendo esa transición como compañía, ¿ya? A más bien un modo tipo organismo, ¿ya? En el cual nosotros, digamos, tenemos diferentes variables, tenemos diferentes contextos, tenemos equipos autogestionados, tenemos equipos que particularmente tienen un propósito de cara, primero que todo, al valor que se le va a generar a ese cliente, ya que es lo más importante entre los equipos de trabajo, identificar cuál es el valor que se le va a generar a ese cliente, ¿sí? Cuáles son los propósitos, los valores, cuál es la ruta que tiene la compañía como tal, ¿ya? Bueno, y por último, digamos, hay unos temas ahí que normalmente cuando nosotros, digamos, estamos como en esa implementación o cuando vamos a empezar alguna implementación de una práctica ágil, nos plantean un antes de, ¿sí? Y que ese antes de lo vamos a mirar ahorita más adelante, ¿sí? En el cual nosotros debemos, digamos, o podemos generar un diagnóstico. De ese diagnóstico, digamos, tenemos como una plantilla o una forma, ¿sí? De ir abordando como esa práctica, esas prácticas ágiles que se van a implementar dentro de la compañía o esa transformación ágil que se va a implementar dentro de la compañía, ¿ya? Y que en algunas ocasiones, digamos, desde la experiencia, lo que hemos identificado es, por ejemplo, venga, ¿de dónde sale el Product Backlog? ¿Sí? Y que eso lo vamos a mirar más adelante, ¿sí? En algunos puntos específicos de cómo, ese antes de, ¿sí? Ese antes de esa implementación. Listo. Muchas gracias. Excelente, muy interesante toda esa experiencia que nos están trayendo de esas barreras que se encuentran. Em, Ahora, dado esto, dado esas barreras que se han encontrado ustedes, ¿qué nos pueden contar, qué nos pueden aconsejar de cuáles serían como pasos prácticos para que una organización pueda mejorar ese nivel de madurez en el tema ágil y alcanzar niveles superiores de rendimiento en sus equipos de trabajo? Correcto. Bueno, Bien. A ver, yo digamos que dentro de lo que nosotros, digamos, hemos venido trabajando, hemos encontrado como tres etapas que es lo que le recomendaríamos a cualquier organización que abordara. Obviamente, dentro de esas tres grandes etapas hay un montón que podríamos experimentar, intentar con los equipos, y que es lo que nosotros traemos justamente a ese espacio. Y es, lo primero es comprender o conocer, ¿cierto?, la agilidad organizacional. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué es eso de conocer esa agilidad organizacional? Justamente comprender cómo están algunas facetas o dimensiones dentro de mi organización para a partir de ahí establecer en qué punto me encuentro, ¿ya? Y aquí es muy diciente, creo yo, como cuando uno va al médico, ¿no? O sea, por ejemplo, uno acostumbra a ir una vez, bueno, sí, una vez al año al médico, al internista por lo menos, y el internista dice, ¿cómo has estado? Y, ha estado bien, me está doliendo aquí la espalda, y empieza uno a contar, a relatar, y él al final dice, ven, yo necesito hacer unos exámenes de control, de rutina, para entender cómo estás. Es lo mismo que le pasa a la organización. Lo que pasa es que esa visual, pues evidentemente no va a ser un perfil lipídico, un examen de sangre, un examen de, yo qué sé, de hormona, bueno, no sé, sino que al final lo que vamos a encontrar es vistas, ¿cierto? Que voy a ponerlas aquí, y es esas facetas donde yo entro a evaluar. Digamos, nosotros particularmente nos gusta mucho emplear un esquema que nos plantea Scrum Level, ¿cierto? Que es, digamos, nosotros somos, por ejemplo, en este caso, centros autorizados con ellos, hemos venido trabajando en este aspecto y nos gusta mucho la visión que, por ejemplo, tiene Frederick Laloux, por ejemplo, en un tema como reinventando las organizaciones, que es partir de justamente esa parte de abajo del iceberg y entender cómo estamos para poder transicionar hacia un estado mejor de la organización. O algunos dirán, no, mejor suena un poquito como que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, si las estamos haciendo bien, pues entonces un estado óptimo o de mayor optimización en la organización. Y ahí encontramos que dentro de lo que la organización, ustedes podrían hacer, digamos, dentro de su organización, es evaluar una faceta que lo llamamos agilidad operativa. Y esa agilidad operativa, ¿qué tiene que ver ahí? Pues evaluemos qué prácticas estamos haciendo, qué tanto conocimiento tienen nuestros equipos de esas prácticas,
cuál es el dominio que tenemos sobre ellas, qué tanta capacitación, entrenamiento hemos recibido, cómo es pasar en esos equipos de entender el concepto, la práctica, el evento, los principios, los valores, a implementarlos en el día a día de mi organización. ¿Ya? ¿Los estamos haciendo bien? ¿Nos faltan? ¿Hay algunas brechas que cubrir? Y eso podría ser la parte más técnica que podríamos evaluar desde técnica llamada desde la agilidad. ¿Listo? Hay otra faceta que es muy interesante, que es de mayor complejidad en su evaluación, en su conocimiento, que es la dimensión o la faceta organizativa u organizacional, donde ahí vamos a encontrar varios ítems que a veces se nos presentan, y volviendo a la pregunta anterior, se nos presentan como desafíos en la organización, ¿cierto? Ya hablamos de lo cultural y son los comportamientos, esa cultura organizacional, cómo nos comportamos cuando nos dejan a nosotros como equipo que tomemos decisiones. Si nos quedamos o estamos todavía en la búsqueda de ese líder para que nos diga qué tenemos que hacer. Ahí hay que trabajar, hay que hacer coaching, mentoring, pero también hay un aspecto que a veces se nos olvida y es la dimensión estructural. ¿Cómo está estructurada mi organización? ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer que esto que estoy pensando como una hipótesis, una gran idea de cómo optimizar a mi organización, pues lo puedo estructurar de una mejor manera, ¿cierto? Porque seguramente puede ser que mi organización conviva en una estructura que cuando yo los lleve a trabajar en ambientes de autonomía como equipos, esos equipos todavía se resistan porque hacen parte de un clan, un equipo, funcionalmente hablando, donde les impide tomar decisiones, les impide poder que el mismo gerente de proyecto, el mismo líder del equipo pueda abordar algunas situaciones con ellos directamente, sino que tiene que pasar por otros lugares, ¿cierto?, para probarlo. Es mirar esa estructura y de pronto ahí nos pueden ayudar muchos modelo estrella, el mismo Onfis, que ahorita es un tema bien interesante de cómo puedo yo estructurar organizaciones mucho más dinámicas, mucho más fluidas para poder trabajar también ese aspecto, porque claro, eso es como un trencito, ¿no? O sea, vienen los dos brazos del tren, pero hay un brazo que podemos trabajar que es mucho en la parte operativa y va a toda máquina, todos sabemos que es un Scrum Master, que es un Product Backlog, que son historias de usuario, pero el otro brazo de la cultura organizacional, la estructura va lenta, rígida, va sonando porque no tiene ni aceite, hay veces para ir a esa velocidad y el tren se nos rompe. Y ahí es donde desistimos de transicionar hacia la agilidad y nos parece que es difícil, que es complejo. Claro, tiene su nivel de complejidad, pero también tenemos que ver cómo lo estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, es importante conocer esa agilidad organizativa para poder entender si esto está compaginando o definitivamente uno está andando por un lado y el otro por el otro, y eso es lo que hace que se entorpezca un poquito esa transición hacia el mundo de la agilidad. Y por último, una faceta, digamos, que tenemos ahí, perdón, una dimensión que es la de soporte, donde evaluamos algo como lo que mencionaba mi amigo Giovanni, es el tema de, bueno, y cómo se implica la dirección, cómo participa la dirección en este cambio. Está muy desarticulado, está articulado, es parte de, está interesado. Eh, ¿Cómo podemos mover para que esa organización también fomente esos espacios de cambio cultural, de formación, de entrenamiento y buscar que la organización vaya creciendo en todas esas aristas? Cuando logramos conocer cómo estamos ahí, ¿cierto? En ese momento podemos establecer básicamente una segunda parte de la etapa, ¿cierto? Por ejemplo, si lo hiciéramos con Scrum Level, por ejemplo, Scrum Level nos da 3 niveles, ¿cierto? Insuficiente, aceptable y óptimo. Son 3 niveles que encuentran la madurez de la organización en agilidad. ¿Listo? ¿Cómo está esa organización en la agilidad? Pero va más allá de eso y dice, yo más que colocarte en un lugar, si tú estás en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, lo que me interesa es que tú mejores. Y a partir de ese conociendo la agilidad, vamos a encontrar las brechas que nos van a permitir definir la estrategia de mejora. ¿Ya? ¿Y qué es esa estrategia de mejora? Pues que tenemos que utilizar una práctica, tenemos que trabajar con los equipos en estructuras liberadoras, en Management 3.0, en algunos elementos que nos puedan apalancar desde lo organizacional, como lo veíamos, y desde lo operativo en el día a día de cómo lo vamos a trabajar, incluida lo que le mencionaba hace un rato, la estructura. Entonces, la organización puede hacer
pequeñas olas de trabajo, ¿cierto? Porque a veces nos imaginamos que agilidad es exclusivamente para el mundo de software y no es así. O sea, la agilidad uno la puede llevar en varios aspectos. ¿Ya? Por ejemplo, en un proyecto de mejora como este, la agilidad podría definir es cuál es mi mínima evolución ágil que tiene la organización y definir unas características mínimas a nivel estructural, a nivel organizacional, de cultura, de operativa, y a partir de ahí hacer una primera gran iteración donde nos permita, venga, esta es nuestra mínima transformación viable como organización, evaluarla, nos está funcionando, sigamos por ahí, cuál es nuestro roadmap de organización para seguir evolucionando en esa cultura ágil e ir poco a poco, ¿ya? ¿Qué buscamos nosotros? Que a través de esa definición de la estrategia de mejora, de las brechas encontradas, por ejemplo, con un Scrum Level como apoyo, poder trabajar, implementar, usar, evaluar, lanzar nuevas hipótesis, experimentar, ¿cierto? En algunos aspectos de prácticas, dentro de algunos pilotos, tipos de proyecto, en fin, para en un momento B o en un estado B pasar a evaluando la evolución de la agilidad organizacional y volvemos, aparecemos a evaluar en esas tres iniciativas, dos facetas y una dimensión, faceta organizacional, faceta operativa, dimensión de soporte, y a partir de ahí decir, ven, es que estaba en un nivel 1, pasé a un nivel 2, ¿ya? Y a partir de ahí seguiré trabajando, porque esto no termina. Esto es como la organización en sí misma, sigue evolucionando, 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 evolucionando. Pero nuestra invitación es por lo menos tener en cuenta esas tres etapas, ¿ya? Y hay muchos elementos para hacerlo, Scrum Level, hay unos que propone Mike Cook, en fin, hay un montón, modelo estrella, hay un montón de información con la cual la organización se puede nutrir para poder hacer este tipo de diagnósticos, de evaluación de mejoras y de reevaluación para ver cómo va pasando a esos nuevos estados. ¿Qué buscamos nosotros aquí? Trabajar con los equipos en elementos que son muy conocidos en la innovación, ¿cierto? A veces lo utilizamos mucho como que son elementos de innovación o técnicas más bien, donde trabajamos en conjunto con ellos haciendo talleres de co-creación y esto. Es lo mismo. Yo pienso que aquí el mejor consejo que nosotros podríamos dar aquí o recomendación más bien es hay que trabajar con la gente en el día a día que hace, que la gente que en el día a día hace las cosas, porque son ellos los que están sintiendo qué se puede ajustar, vienen nuevas ideas y estos trabajos de co-creación son muy interesantes porque nos invitan a reflexionar como organización, como equipos de trabajo, como personas en cómo estamos haciendo y cómo nos podemos desafiar. Y cuando incorporamos a las personas en ese tren, pues esto va a salir adelante sí o sí porque las personas van a estar involucradas, van a estar viendo que sus opiniones aportan y son tenidas en cuenta, algo llamado ahorita y un tema, bueno, hace un buen rato, pero que es muy interesante, es hablar de la seguridad psicológica dentro de la organización y es ese estado donde las personas se sienten en un momento donde pueden plantear sus ideas, sus opiniones y que sean tenidas en cuenta para establecer nuevos procesos, nuevas estructuras, nuevas organizaciones, nuevas formas de trabajo en equipo, métodos, prácticas. Y creo que este tipo de ejercicios como Customer Journey, como talleres de co-creación, lluvia de ideas, un montón de técnicas que hay ahí de innovación también, pues nos pueden ayudar a apalancar este ejercicio para al final poder llevar a la organización a una transición hacia la autonomía. Claro, nosotros nos encanta, como decía Clara, acompañar a las organizaciones todo el tiempo, pero también somos conscientes de que la organización, como ese gran organismo, como ese gran sistema, también debe ser autónomo en hacer este tipo de ejercicios, en evolucionar continuamente. ¿Cómo hacemos eso? Todo lo que hemos hablado, pero nuestra sugerencia es pues equiparnos, entender todos estos temas que necesitamos para poder colocar nuevos experimentos dentro de mi sistema organizacional. Entrenamientos, interacción con las prácticas en el día a día. Ahí lo decía Giovanni, pequeños pilotos que nos permitan ir probando esto y que digamos que nos apalanquen el entendimiento de la agilidad y de esas actividades, de esos nuevos procesos. Retroalimentación y mejora continua, que es, digamos, también traer la agilidad a este gran proyecto de mejora que ustedes pueden hacer en su organización y es cómo
en pequeños tramos me doy cuenta si eso que estoy incorporando de prácticas, de estructura está funcionando o no, y me lo reevalúo sin que pase mucho tiempo, un año para ver si esa estructura funcionó, o un año para saber si ese proceso funcionó, o un año para ver si los entrenamientos que hicimos con las personas funcionaron, ¿no? En pequeñas iteraciones para poder tener mejora continua, rápida, hacer coaching, mentoring, y que la organización transite hacia ese estado de autonomía. Eso sería como lo que podría, o podríamos, digamos, hablar de recomendación, de cuáles son esas grandes etapas y esquemas prácticos como para que la organización los pueda realizar continuamente. Qué bien y qué interesante esa parte de seguridad psicológica, claro, es un punto en donde para poder participar y generar ideas necesitas sentirte seguro de poderlas expresar y poderlas compartir y que no tengas ninguna situación negativa al dar esas ideas. Entonces en esa seguridad se va formando un círculo constructivo entre todos los miembros de la organización aportando para este crecimiento. Maravilloso, muchísimas gracias. Sí. Sí, Giovanni. Y adicional que las personas, muy importante que las personas tengan un propósito en la compañía. Sientan ese propósito y que, como nos habla en cierta medida el Management 3.0, es como sincronizamos ese propósito que tenemos como personas con el propósito que tenemos dentro de esa organización. Hermoso. Eso sí sería potenciar al máximo la capacidad de cada persona al servicio de quienes lo rodean, incluyendo su labor dentro de la organización. Muchas gracias por eso también, Giovanni. Bien, tienes aquí un punto en donde dices que las personas deben tener entrenamiento, adopción y cuestionamiento. Entonces quisiera preguntarles, bueno, hemos escuchado durante años todo el entrenamiento a nivel del agilismo. Hay algo nuevo que es toda la parte de adoptar el agilismo a nivel organizacional, ya no tanto de personas. Entonces me gustaría que nos cuenten, por favor, cómo es ese papel que juegan las certificaciones en la mejora de las prácticas ágiles dentro de la organización. Sí, perfecto. Juan, podemos ahí pasar, digamos, a la siguiente. Bueno, muy importante, son muy importantes las certificaciones, ¿sí? Las certificaciones son muy importantes a nivel organizacional, ¿sí? Y de cara a las personas, primero que todo, pues porque nos generan una base, ¿sí? Una base de conocimiento para nosotros poder llegar, digamos, a implementar algunas prácticas ágiles de cara a esa transformación. Listo. Sin embargo, no es lo único. Sí, no es lo único. Nosotros debemos, digamos, estar en ese proceso, en ese viaje, ya que, pues, digamos, no es así como lo indicaba Juan Manuel, pues, en el ejemplo y como se mencionaba al principio, no es a un año, 2 años, sí, sino tú tomar específicamente, digamos, como esos entornos mínimos, ya, de experimentación. Entonces, las certificaciones son muy importantes para las organizaciones, para las personas que trabajan en las organizaciones y que las potencian como tal, ¿sí? Y les dan también un propósito. Sin embargo, no es lo único, ¿sí? Adicionalmente existen otros temas, digamos, como el coaching, como ese acompañamiento permanente que se pueden brindar a los equipos, ese entrenamiento también que es muy importante, que, pues, digamos, en algunos momentos tenemos unos entrenamientos cortos, en otros momentos, adicional a esos entrenamientos cortos, pues se tienen ese acompañamiento dentro de los equipos, dentro de la organización, ¿sí? Y que ese es un valor agregado que se puede ir generando a las compañías que quieran o que estén buscando esa transformación ágil, ¿ya? Porque particularmente, pues las personas, digamos, en un entorno como se vive hoy en día, es, pues, capacito a las personas. Sí, tengo aquí mis Scrum Master, mis Product Owner, ¿sí? Y ya cuando vamos a implementar, como mencionábamos al principio, empezamos a implementar la parte de arriba del iceberg, ¿sí? Y algo muy importante es implementar también desde esos valores, desde esos principios que nos plantea la agilidad, ¿ya? Entonces, adicionalmente, nosotros tenemos un tema, ¿sí? Que es el tema de Scrum Level, en el cual, digamos, ha estado profundizando un poco más Juan Manuel, que ese tema de Scrum Level ya se va a la parte organizativa, ¿sí? Juan, si tú deseas, ahí me complementas, por favor. Te agradezco. Vale, vale, sí. Sí, yo quisiera hilar un poquito con lo que estabas mencionando y es, evidentemente, las certificaciones
son importantes, pero yo lo resumiría en algo que trato de aconsejarles tanto a las empresas donde hemos venido trabajando, a mis estudiantes, y es una certificación sin una práctica directa. Es una certificación que seguramente muy bonito, se te va a quedar allí, Sí, lo vas a tener, chévere, adquiriste ese conocimiento, pero sin práctica digamos, algo que se queda en un porcentaje no muy alto de poder apropiar y de vivir experiencias. Créanme que en estos ya años que tanto Joan y yo tenemos en el tema, eh, muchas veces uno va desesperado buscando la guía de Scrum o algún libro y encontrás algunas opciones, pero hay momentos en los que tú también tienes que enfrentarte a unos desafíos donde con todo ese conocimiento que es la base, que es esos entrenamientos, especialmente la certificación, pues te generan una base sólida para después tú poder lanzar tus propias hipótesis. ¿Por qué? Porque, claro, yo exacto. podría hacerlo sin eso, pero al final, si no tengo esa certificación, no tener también esa, o más que nada, tener esas bases de entrenamiento, pues seguramente yo puedo estar planteando algo que puede ir también en contravía de mi organización, de mis principios, de los principios ágiles, ¿cierto? Y ahí es donde puede desconfigurarse un poquito el tema. Entonces, sí es un buen ejercicio y nuestro consejo siempre será, hay que llevarlo a la práctica. Si no lo llevamos a la Exacto. práctica, se nos puede quedar ahí con un poquito empolvado. Y cuando lo llevamos a la práctica, estamos hablando de la organización. Ujú. ¿Listo? Pequeños Eh, pilotos, pequeños trabajos donde podamos tener un ambiente más controlado y ya con Scrum Level es darle un nivel a la organización desde esas facetas que estamos hablando ahorita, cómo mi organización se comporta en la agilidad, digamos, de manera cultural, estructural y también cómo se comporta de manera operativa, cómo es el soporte que da la dirección para uniendo esas tres grandes aristas, ¿cierto? Lograr esa gran base que me permita que la organización evolucione en esos niveles que nos propone, por ejemplo, Scrum Level, o que la misma organización se puede proponer de mejoramiento continuo en la agilidad. O sea, no es como que nos quedamos en el nivel 3, el óptimo, y decir, no, ahí nos Exacto. quedamos, sino cómo la organización toma esa inercia, ¿cierto? Esa dinámica de cómo yo puedo ir mejorando continuamente. Y digamos que ahí es donde encontramos certificaciones personales, académicas, profesionales. Digamos, en este caso, nosotros trabajamos con Scrum Manager en ese aspecto. Y cómo tenemos valoraciones que ya evalúan es todo el ecosistema, como Scrum Level, que habla más organizacionalmente y cómo está esa organización desde el punto de vista de la agilidad específicamente en esas facetas que hemos hablado. Entonces, son muy importantes porque también nos permiten encontrar un propósito de mejora continua en la organización desde estos aspectos que a veces nos lo encontramos como que parece que solamente fuera traer la guía Scrum y ponerla dentro de la organización y ya lo estamos haciendo bien. Y quizás hay veces donde nos encontramos grandes retos y decimos, no, esto no funciona para estos proyectos. Ujú. ¿Pero por qué? Porque quizás para ese proyecto ese tipo de práctica no va y no hemos experimentado alguna otra o no tenemos conocimiento en alguna otra que nos aporte. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que podría mencionar acerca de las certificaciones Sí. eh, en esos dos niveles. Ujú. Sí, ahí también hay un tema relacionado pues con el tema pues de las certificaciones. Como lo indicó al principio, generan una base y son muy importantes. Son muy importantes, primero porque cuando tú tienes unas personas certificadas, tú te encuentras que son personas que entran en los equipos o ya retornan, digamos, a la organización con una mentalidad en la cual ya van retando un poco más, ¿sí? Van un poco más allá entre los equipos y van impactando en cierta medida esa cultura que se tiene hoy en día, ya de cara a esa transformación ágil, ¿sí? Sin embargo, como comentó Juan Manuel, pues debe ir muy acompañado de esa práctica, ¿sí? Y no solamente yo llegar y decir, por ejemplo, voy a aplicar Scrum solo, ¿sí? Que como indican sus autores, pues es intencionalmente incompleto, ¿ya? Al igual que Kanban y otras prácticas, pues son intencionalmente incompletas con ese propósito, ¿sí? Con ese propósito de las compañías, ir experimentando, ¿sí? Ir experimentando a través, digamos, primero que todo, de estas personas que cuando están certificadas, pues se convierten, ¿sí? Como en unos líderes, ¿ya? Como en unos líderes de esa transformación ágil, ¿sí? Esto.
Perfecto, muchísimas gracias. Genial, todos esas buenas recomendaciones que nos están haciendo. Bueno, si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat y las vamos tomando. Ya también hemos contestado un par y quisiera contarles algunos de los temas que su organización puede estar mirando en este momento y que sepan que Processic los puede apoyar con toda la experiencia que tenemos, les podría decir desde el 2012 que estamos implementando y haciendo evaluaciones internacionales utilizando prácticas ágiles. Entonces, si tienes temas de entrenamiento o requieres alguna certificación en los temas de ágil a nivel personal o a nivel organizacional, puedes contar con nosotros. También el tema de la gestión cuantitativa organizacional, que es muy importante evaluar tu dashboard o tus indicadores si no tienes un dashboard ya organizado y poder llevar todo ese análisis del valor que te están dando esos indicadores, la certeza que puedes tener al analizar los indicadores y convertirlos en tu guía para tomar decisiones en la organización con un dashboard pues automatizado. Podríamos también apoyarte en todo este tema de evolucionar la cultura ágil y nosotros tenemos un producto que se llama CAR, Células Ágiles de Alto Rendimiento. Es decir, puede que tú ya tengas el tema de agilismo incorporado en la organización, cómo llevarlo a otro nivel y convertirlas en células de alto rendimiento. Sí. Algo más con lo que puedes contar son células ágiles virtuales, que las llamamos CAV, y es que si tú estás haciendo desarrollo dentro de la empresa y necesitas un poco más de capacidad, te podemos brindar células armadas, células con uno o dos desarrolladores y todo el tema alrededor con su Scrum Master y su equipo de pruebas. Y para completar este pastel, pues el tema más actual o más nuevo, que podríamos llamarlo así, es el tema de valorar tu empresa a nivel de la adopción de agilismo, que es el Scrum Level. Entonces, quisiéramos contarles que existen todos estos servicios dentro de Processic para que puedan contar con nosotros. Y Juanma, si puedes pasar, porfis, el slide, miramos algunas de las certificaciones que pueden hacer las personas a nivel individual. Queremos que se refresque. Para completarte ese actual, Sí. hay algo muy importante y muy especial, ¿sí? Muy especial aquí, que no es solamente, pues, yo te entreno, yo te certifico, ¿sí? Sino ese acompañamiento. Eso especial es ese acompañamiento en esa transformación ágil, ¿sí? Desde esa experticia y esos años de experiencia, pues, que tenemos nosotros. Total, eso es súper lindo porque pues los clientes que ya han trabajado con nosotros conocen nuestra pasión por transmitir y por acompañar, es por asegurarnos y ponernos la camiseta de esta empresa en la que tú estás para que realmente tengamos el logro juntos. Muy bien, entonces tenemos temas de certificación como Agile Coach, Agile Leadership, Agile Scaling, Kanban, Lean, Product Owner, Agile Foundation, obviamente Scrum Master y bueno, todo esto pueden tener acompañamiento de parte nuestra y a través de la organización Scrum Manager de la que somos centro autorizados, pues hacer su certificación. Pasamos al otro. La certificación a nivel empresarial de Scrum Level. Esto es de lo más nuevo, muy rico si nos dan la oportunidad de contarles pues cómo es este camino, porque no es solamente tu equipo de desarrollo, puede ser a nivel de proyecto, puede ser a nivel de área o puede ser una certificación a nivel organizacional. Como lo dijo Juanma en un momento, el agilismo no es solamente para pedacitos de desarrollo de software, sino que también puede ser para cualquier tipo de proyectos en la organización e incluso el comportamiento y la cultura ágil organizacional, en donde ponemos un montón de prácticas que también nos estaba nombrando Giovanni de Management 3.0. Entonces, con esto terminamos. ¿Hay algo más que quieran compartirnos, Juanma, Giovanni? Yo les estoy poniendo les estoy poniendo todos los contactos de nuestro equipo comercial para que ustedes puedan
en algún momento acercarse y que les contemos de qué se trata en más detalle todo esto que hemos visto hoy. Vale. Clara, hay una pregunta que me habían hecho en el chat, nos la hacía Manuela, donde decía, ¿cómo se llaman esas metodologías para estructurar organizaciones de manera mucho más dinámica? Bueno, ahí yo lo que te podría recomendar es, hay un tema bien interesante, de hecho hay un libro, hay un trabajo que ya se ha venido haciendo hace ya un par de años, específicamente fue post pandemia, que fue algo también muy interesante, y es el tema de Team Topologies. Es un elemento bastante interesante para buscar esquemas de trabajo y estructuras de trabajo mucho más dinámicas, más fluidas de cómo interactúan esos equipos, cómo se pueden readaptar a diferentes situaciones o contextos de mi organización. Apalancado a eso, también digamos que también pues pandemia, ahí durante ese entonces, una de las cosas que está funcionando muy bien ahora es hablar de algo que es como esos equipos dinámicos. Hay un libro muy interesante que te podría recomendar ahí que se llama Dynamic Reteaming, como para abordar esos temas de flujo de equipo, flujo de trabajo, dinamizar y volver estructuras no tan rígidas, sino mucho más fluidas, que es lo que se está buscando ahora, entendiendo muchos factores que hay, ¿no? Digamos, el trabajo, digamos, remoto, el tema de las personas que están distribuidas en diferentes regiones, cómo esos equipos pueden responder, cómo puedo conformar un equipo que pueda responder a ese tipo de desafíos. Ahí, digamos que puedes encontrar bien un tema, y digamos que un tema que reúne muchos de esos patrones, yo te diría que a mí me ha parecido genial. Es un tema que es un modelo que está en evolución, es un modelo de patrones, se llama UNFITS, de Jürgen Apelo, que digamos que fue él también el creador de Management 3.0. UNFITS es un tema increíble, o sea, te tiene patrones de equipos, te tiene patrones de estructura organizacional, patrones de toma de decisiones. Hay un montón de elementos muy dinámicos, como siempre los hace Jorgen, muy coloridos y todo esto, que nos sirve como para ir estructurando esos equipos también de manera más dinámica, más fluida. Y lo más interesante que típicamente lo utiliza Jorgen es que se apega muchos de estos elementos que ya se han creado, como el Dynamic Retiming, como el Team Topologies, en fin, un montón de cosas. Creo que esos tres te podría decir que son los más interesantes que desde mi perspectiva abordaría en ese tema de mirar esos equipos más dinámicos y esas estructuras más fluidas. ¿Vale? Mil gracias, Juanma. Sí, Manuela, nos escribes de qué empresa eres y para Gerardo Garavito, ya Olguita, tu gerente de cuenta, te va a contactar en un momentico. Juanma, Manuela pregunta que si por favor le escribes el nombre del libro. Bueno. Claro que sí, ya. Y también si nos cuentas, Manuela, de qué empresa eres. Bueno, señoras y señores, hemos tenido un rato delicioso de aprender, de compartir, de entender estas nuevas tendencias, de escuchar la experiencia que ustedes han tenido en la implementación y que les pueden servir todos estos tips a nuestros clientes amigos. Quiero agradecerles, Juan Manuel y Giovanni, por su tiempo, por compartir todo este haber que tienen ustedes durante el acompañamiento que han tenido a las empresas todos estos años. Y a ustedes, nuestros participantes, gracias por sacar este espacio, por acompañarnos, gracias a los que con nosotros han estado tanto tiempo y a los nuevos, bienvenidos a la pasión con la que trabajamos, a la pasión con la que implementamos todas estas buenas prácticas para mejorar dentro de la empresa. Bien. Hay una pregunta ahí de Gerardo Garavito. Sí, ya le conté a Gerardo que lo va a contactar Olguita en un momentico. Mil gracias, Fernando. Enseguida, atención personalizada, no te preocupes. Bien, bueno, entonces a todos muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta que nos quieran hacer? Vamos a mirar por aquí en el chat, si no ya para cerrar. Listo, gracias. Ok, gracias a todos. Les deseamos un maravilloso día, maravilloso fin de semana y esperamos estarlos acompañando en todos estos temas ágiles y otros que tenemos dentro de Processix para seguir creciendo, porque como siempre lo decimos y es nuestro eslogan, juntos somos la fuerza que transforma el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.